Sí, Gustavo. Sí, a ver, yo creo que Babi lleva la cuestión a extremos y mezcla algunas cosas que a mí no me parecen correctas. Digo, no me parece lo mismo el reclamo piquetero, aun cuando yo pueda estar en desacuerdo con la metodología del corte, básicamente, del Metrobús con los motochorros. Digo, me parece que son dos cosas distintas. Sí está claro que expresa, insisto, con una visión muy extrema. ¿Pero viste lo que fue la ciudad hoy? Sí. ¿Viste lo que fue la ciudad? Sí. Otra vez intransitable. Y está bien, pero no podemos equiparar. No se puede equiparar, son cosas distintas. No se puede equiparar. Pero ¿cómo vamos a hacer para llegar a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer para vivir? Está bien, pero también es cierto que necesitamos. Él dice, bueno, a la gente que trabaja banca a los que piensan. Bueno, necesitamos gente que piensa, necesitamos filósofos, necesitamos gente que labura, necesitamos un país que lo tenemos que construir entre todos. Me parece que la gran dicotomía es ponernos uno de un lado, otro del otro. Es una grieta más, me da la sensación, en vez de trabajar todos viendo cuál es la solución posible. Yo insisto que acá hay un país que fue atravesado, y básicamente el conurbano bonaerense fue atravesado por el narcotráfico. Y si nosotros no vemos esa cuestión, estamos sacando de tema una cosa que puso la violencia a un nivel extremo. Me gustaría que Samuel, que maneja todo el tiempo el colectivo en esa zona, nos dijera si él está viendo lo que uno ve desde afuera y lo que ve en el territorio cuando va a trabajar, que es la presencia del narcotráfico y cómo eso ha penetrado en un montón de chicos y ha elevado la violencia a niveles ya insostenibles. Sí, sabemos muy bien, es de público conocimiento que el consumo de drogas ha subido. Y en el caso de estos chicos, de escasos recursos, también porque hay drogas que son accesibles. Y lo vemos todos los días, los vemos los días que son calientes, los vemos en las zonas calientes, lo vemos en todos lados, estos casos de estos muchachos y también chicas que están en las drogas, que están descontrolados y que nosotros hoy día no tenemos cómo reaccionar, cómo protegernos, porque encima delinquen, encima... están en la delincuencia, se suben al colectivo y tenemos a los pasajeros y nosotros no tenemos ni una protección. Sucede un hecho arriba del colectivo y nadie se entera quién fue, si no hay testigos. La gente tiene miedo. No es la historia que vemos todos los días. Sí. Digo, a ver. Es un problema muy grave el de inseguridad, nos duele a todos, hace muchos años. La penetración del narcotráfico en la Argentina, la desigualdad social. Es una sumatoria de cosas, de las causas como de las consecuencias, y también de los responsables y las posibles soluciones. No hay un solo factor o no hay nada en ninguno de estos parámetros que manejamos que sea simplemente una cuestión. Si hablamos de prevención, hay un abanico de posibilidades y de cosas para hacer a corto, mediano y largo plazo. Si hablamos de responsabilidades, hay un abanico de responsables y si hablamos de política, hay todo el gobierno anterior y entonces no hay nada que podamos determinar. Lo más claro de todo esto que lo que necesitamos es una mejor justicia, mejores jueces, como mínimo para arrancar. Ahora, de lo de Babi Checopar, es legítimo, es entendible su discurso, tus derechos terminan cuando empieza mi derecha, o sea, es el que representa, tal vez como Ceferino, a un sector determinado de los votantes legítimos del núcleo desconocido del votante pro. Mano dura, mate, chocobar ídolo, negro de mierda, murgueros. ¿Viste lo que le pasaba a son todos Perdón, el mensaje es ese, son todos vagos, choriplaneros. Hablamos en la trampa de la izquierda-derecha. ¿Podemos salir de esa discusión que tiene bueno, pero la ideología es de derecha. años? No, pero está claro. Es mano dura, balazo. Yo digo una cosa. Yo digo, cada uno tiene que tener ideas y expresarlas. Si no tenés ideas, empezás a atacar al otro, reate. No hables por mí. Yo ya soy grande y sé hablar un poquito, pero me puedo expresar. Vos hablá por tus ideas. ¿Tenés ideas, Dieguito? No, lo mismo, entonces. No hables. Ok, perfecto. Valer. Es lo que yo creo, lo que siento como muchos, lo que se expresa Claro, la derecha. vos valés por tus ideas. A ver, un minuto. ¿Por qué seguimos discutiendo izquierda-derecha, Julio? ¿No atrasa eso ya? No. Sirve cuando hablamos de distribución de la riqueza. De modelos es económicos. el eje. Ahí sí, por eso yo traía lo de Pepe Nuno hoy en La Nación, que me parece importante. Y vos también lo leíste. Sí. Pero en el caso de, digamos, la seguridad izquierda y derecha es absurdo, es irracional. No tiene es llevar la política a lugares donde no está. Ahí tiene que haber coincidencia porque el Estado es uno y lo integramos todo. No puede cambiar por gobierno, puede cambiar el acento, no la política.
Sí, por favor, doctor, a ver. ¿Qué tal, Santiago? Sí, queremos vivir mejor, queremos vivir en paz y queremos ponernos de acuerdo a ver cómo salimos, ¿no? Porque no nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Claro, por lo menos tenemos una realidad que todos estamos, parece ser, más o menos de acuerdo, y es que vivimos en un clima que ya la idea de sociedad que vive insegura quedó un poquito superficial, un poquito liviano. No podríamos hablar ya de inseguridad. Hablamos de una vivencia que tiene la sociedad de sentirse amenazada. Una sociedad amenazada es una sociedad que siente que vive en peligro. Una sociedad que vive en peligro, ¿qué le provoca? Provoca una tensión cotidiana, una distancia que no le permite contactarse, comunicarse, creer en algo que tenga que ver con otro ciudadano que camina. Todos somos potenciales sospechosos para cada uno. Y eso genera una enfermedad social que tiene que ver con el aislamiento, con el amurallamiento. Hay como una especie de sociedad que cada vez vivimos más como como blindados, pensando que el afuera es cualquier cosa. Y ahora van a blindar a los choferes también, los van a blindar en cabinas también, parece ser. Nos seguimos blindando, digamos. Sí, y hay un blindaje que tiene que ver con una realidad, que tiene que ver con la tragedia de lo que ocurrió al chofer del colectivo, que es algo que directamente conmueve, deja en una sensación de desolación, ¿verdad? Realmente. Pero también hay otro blindaje que es el que nos impide estar formar parte de un conjunto, de un grupo, de una sociedad. No solamente el daño que nos hace, la tensión persecutoria, el sufrimiento, el aislamiento, la violencia que nos genera, sino todo lo que inhibe. La vivencia de una sociedad amenazada nos impide mirar un poquito más allá de los 2 metros, nos impide tener un horizonte que tenga que ver con lo creativo, con lo constructivo. Nos deja en un lugar de pánico. Bueno, sí, claro. De ahí tenemos parte de las patologías que vemos tan a menudo. Acá no podemos hablar de que en esta sociedad hablamos de una incertidumbre con un cierto matiz filosófico. No, hablamos de una vivencia de angustia, que es muy distinto, y la angustia se refleja que no solamente como ansiedad psicológica, sino en el cuerpo. Hay somatizaciones, hay enfermedades. Lo que decía hoy recién, de que cuando sale alguien en tu casa está rezando para que vuelva, esa es una realidad. Digamos, el terror de los padres cuando sus hijos salen es tremendo. Qué mal que nos ha cuidado el Estado, porque un país, ¿qué es? Un país es un lugar donde uno siente que tiene derechos y obligaciones. Y el Estado es el que está ausente, el Estado en general. Porque el Estado nos tiene que poder garantizar salir a trabajar. El Estado nos tiene que poder garantizar que si tenemos luz funcione. El Estado nos tiene que garantizar circular. ¿Y cuánto hace que los argentinos es como que aceptamos que el Estado deje de hacer cosas como tener cloacas o como que un chofer pueda hacer su trabajo, nada más? Pero ¿sabés cuál es el peligro de lo que decís? Sí, en parte, y lo que dice muy bien, lo que dice, hemos naturalizado un estado que la palabra miedo probablemente ya también quede corta. Podríamos preguntarnos si no estamos siempre esperando cuál es el atentado singular que va a ocurrir cada día. Estamos casi en una especie de vivencia de ¿qué acto terrorista va a tener lugar en este momento? Lo que pasó con el chofer. ¿Qué diferencia? Y mañana, ¿qué sucede? Un minuto, sí, por favor, Claudio. Santiago, lo que pasó anoche fue salvaje, fue presocial. Es un espejo monstruoso de parte de la sociedad que tenemos. Ayer lo que hubo fue un asesinato a sangre fría, no fue por pobreza, no fue por hambre, no fue para robar, ni siquiera para robar, para comprar droga, todos los lugares comunes que desgraciadamente no son una cosa repetida porque ocurre. Tampoco pasó eso ayer. No le sacaron una moneda al colega de nuestro amigo acá, nada. Lo asesinaron, ni siquiera lo mató porque no lo llevó, porque no tenía la sube. Lo llevó, se bajó, se juntó con un amigo y le puso 2 tiros. Entonces, para eso no hay gradualismo, no va a haber ninguna solución. Acá es como la economía, el derrame no funciona, no es que vamos a crecer, la economía va a andar mejor, la pobreza va a bajar, seremos más felices y va a haber menos crimen. Eso es derrame, es lo mismo que en la economía, no funciona, no ocurre. Y no quiere decir que no tengamos que trabajar las 24 horas para que eso pase, pero acá hay que actuar ya. Y sobre esto es muy difícil, las cámaras no lo van a arreglar. Los policías van a llegar tarde, llegamos muy abajo, insisto. Pablo. Ahora, el problema me parece, no sé, José, ¿qué te parece? Que nos agotamos en un histrionismo, una catarsis mediática, ¿no? Pasamos del garantismo muy histriónico, muy teatral, ¿no? Bueno, esto les pasa porque tuvieron una infancia injusta, no tuvieron, la sociedad les da la espalda, al otro discurso, del otro lado, donde racista, directamente en algún sentido, que uno entiende por las cosas que le ha pasado en la vida,
ya era agresivo antes de que le pero pasara la idea que hay justicia, delito. Pablo, es sí, mucho pero más... el tema, pero sí. ¿dónde está la justicia? Finalmente es un tema que hoy, En el 2 días, 3 las días, leyes. después das vuelta a la página No. y se terminó todo. Se Ahora, terminó todo. pero el porque terror así no fue. se termina, Pablo. El terror con que vivimos todos no se termina. Pero porque- Vivimos cada vez más blindados. Tratamos de protegernos de cualquier ¿por qué cosa. Es que vamos los para un lado y para el políticos, otro? terror, ¿sabes sí. que los No, pero- políticos van sí. con cosas gestuales? Porque te hace, por ejemplo, la ministra que te presenta el decomiso de drogas, ¿no? El presidente que le da unas palmaditas a Chocobar. Y todo es meramente gestual. Nunca ves No es de gente que fondo. está pensando, Sí, a ver. No, yo digo planificando. que coincido en algo con lo que dice Pablo, porque vos decís, ¿por qué vamos para un lado, después para el otro? Queremos más seguridad, queremos justicia, pero no queremos que, no sé, que la policía tenga mayor poder. Ahora, también es cierto, y está bueno que esté José acá, que como sociedad muchas veces nos da culpa, porque nos da culpa la desigualdad profunda de la que hablaba recién Julio, que esta sociedad tiene y que es una parte de la explicación del problema de la inseguridad. Nos da mucha culpa a los que tenemos mejores posibilidades y hemos tenido mejores oportunidades, cerrarle la puerta al otro y blindarnos, porque también nos blindamos frente al dolor ajeno. Es muy Entonces, importante lo que decís. Eso es lo que hace que tengamos estas reacciones espasmódicas, que vayamos para un lado y para el otro en esta cuestión pendular respecto de la seguridad. La verdad que creo que nosotros, los más privilegiados de la sociedad, también nos sentimos un poco culpables o responsables de parte del problema. Y ahí es donde nos empataramos. ¿Culpable? Para, 50% Y no de pasa, ingresos. no Para, pasa. No Pará, somos parte del problema. Toda No la pasa. gente que labura acá, la mitad de lo que vos trabajás todos los días, que te rompes el alma laburando, va para que haya un Estado que te protege y te cuide, a vos y a todo el mundo. Totalmente, pero mira, cuando este chico que lo secuestraron y lo terminaron matando, fue a golpear las puertas de los vecinos para pedir ayuda, los vecinos se encerraron, yo la ventanilla del auto la bajo poco. Entonces, digo, eso nos pasa también como Pero sociedad. ¿sabés lo que es muy importante lo que dice ella? Porque nos sentimos, la culpa es un afecto allí que está como primordial dentro de lo que nos pasa en la sociedad y de un modo, curiosamente, donde tenemos, bueno, no solamente culpa del dolor y del penar de las víctimas que han tenido lugar y que han sido asesinadas de este modo atroz, que tiene que ver con sadismo, con perversión, con psicopatía, no nos engañemos, esto no tiene que ver con desigualdad social, esto es un asesino, es un sádico, es un psicópata, pero también sentimos culpa en el sentido de formar parte de una sociedad que más allá de la lógica o no de esa culpa sentimos que no hemos podido protegerlo, Obviamente. que como conjunto no hemos podido ampararlo. También nos sentimos víctimas. Ni porque ayudar a de- otra víctima, porque si vos ves a otra persona que la están robando o asaltando, no sé si lo pensás 10 veces antes de ir a socorrerlo, porque Pero también no es sabés que culpa, podés terminar Porque lastimando a la Sí, otra. a el ver, estado de me la da sociedad que sensación- vivimos a ver, José. convierte a todos en momento, potencialmente sí. Gustavo, sospechosos. No, pero Sí. me da la sensación, José, no sé, Sí. vos sos el estudioso de esto, que no es culpa, sino que es miedo, porque el miedo te produce Para o la mí. reacción Puede ser. visceral a lo Babi o te paraliza. Entonces, o no ayudas a alguien que está siendo víctima de un delito porque el miedo te paraliza, o te provoca la reacción instantánea de mátenlos a todos. Digo, me parece que es el miedo, no la culpa que Pero tenemos. ¿sabés qué? Y No son tenemos, excluyentes. yo tengo 2 hijos adolescentes, como decía Santiago. Digo, yo El hasta que terror no es- escucho que entraron a casa, así sean las 6 o 7 de la mañana, yo no puedo dormir. Pero perdón, acá Pero hay no que es dar culpa. excluyente A el esta miedo. hora A hay ver, dos puede ser miedo. personas. Podés hay dos paralizarte por personas- miedo y sentir culpa después, no. Sí. Hay No dos son personas excluyentes. aprendidas en la provincia de Buenos Aires. No se sabe si son, ¿eh? Vos mirá Jovencitos. cómo estamos, que no sabemos si son. Uno de 18 y uno de 17. Se busca una mujer que es clave porque estos dos basuras que se subieron al colectivo, viajaron gratis, no le robaron nada al chofer, bajaron y lo mataron. Al poco tiempo de bajar de la unidad, dicen que asaltaron a una mujer a la cual le robaron el celular y la billetera. Esa mujer sería clave para ver si estos dos tipos son 18 y 17 años. ¿Qué culpa les da? Déjense de hacer los emotivos, No me refería a los delincuentes, emocionales. no me refería a los Es un delincuentes. país donde falta orden, Débora. Es un país donde falta orden. Pues si yo subo a un colectivo, mato al chofer, me bajo, asalto a una señora, le saco las cosas. Es un país donde falta orden. Límites. La aplicación de la ley. Límites. Cualquier país, cualquiera, vas a Cuba, como dice Julio, vas a Estados Unidos. Hay orden, hay límites, se respeta a la policía, vas a un estrado, tenés una sentencia, la tenés que cumplir. Acá una vez que entró a la cárcel estamos, y si se llega a recibir de abogado lo soltamos, si llega a aprobar A la ver, sí, materia Daniel, lo soltamos. Daniel, sí. Es un país sin orden. Por favor, sí. Sí, qué sé yo veo que hay una situación indudablemente traumática. Ahora, a mí me parece un mamarracho la reacción de Checopar. Yo lo que quiero decir, me parece un asco todo lo que dijo. Parece una cosa racista que siembra el odio y absolutamente Él contra... explicó por dónde iba. Aparte no quiero discutir ahora No, cuando pero el problema es mucho más pero yo profundo. lo escuché Sí. un montón de tiempo y quería
Lo hubieras dicho cuando él estaba al aire, qué lástima. Pero porque... no tuve sí, la me hubieras posibilidad, hecho digamos, ¿no? señas, sí. Que contrasta con la situación de los choferes y compañeros de Leandro. A mí me parece que la situación es más profunda y sembrar el odio y sembrar el miedo que ya está latente en la sociedad no conduce a buenos resultados. Acá hay problemas de corto plazo que tienen que ver con, indudablemente, políticas de seguridad que hoy están ausentes y problemas de mediano plazo que tienen que ver con una cantidad de derechos que hoy no están, con cómo vivimos. Me parece que ahí hay que encontrar un equilibrio y yo estoy igual cada vez que un familiar sale y espero que vuelva. Todos estamos con una situación de miedo. Ahora, el problema es si a partir de ahí uno cree que la salida es una salida casi racista, digamos, ¿no? Y acá no es esa la salida, y eso hay que discutirlo así, porque a veces las propuestas vienen por ese tenor. Sí. Si alguien dice que una salida es racista y que son todos negros de mierda y que hay que matarlo a todos, uno tiene la obligación o la posibilidad de decir, mirá, eso no es así, yo comparto con vos el miedo, porque uno no vive en un paraíso. Yo dije. Pero yo, No, a ver, yo creo que el miedo, a ver, mira, el miedo está en todas las clases sociales, no es de clase media, ni es de pobres y es de ricos, todos estamos con miedo. Creo que todos estos hechos están formando un nuevo consenso. Durante el kirchnerismo había otro consenso social de lo que había que hacer. Eso está en crisis y ahora se está formando uno nuevo. El péndulo. Vamos a de ver vuelta, te cómo... vas al otro lado. No, la idea es que no sea el péndulo. Pero el discurso sino que se quede Babi está representando... Pero la de Babi no es el nuevo consenso. Babi para mí es una expresión que hace reflexionar sobre lo que piensa un votante de Cambiemos, que tiene la posibilidad de expresarlo. Creo que hay muchos que piensan así. No creo que sea la solución, pero sí creo que algunas cosas son importantes. El orden es importante. Obvio. En cualquier sociedad tiene que haber orden. Lo que pasa es que nosotros acá hemos tratado de inventar el cuadrado, el círculo, qué sé yo. Es una locura esto. Eso de los piqueteros, que no es lo mismo. Los piqueteros tienen que reclamar. Ahora, cortar una calle... Yo creo que nunca más. Estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, no es que no es lo mismo. No es lo mismo. Lo que pasa es que este gobierno va a esperar lo que digan las encuestas. Me parece que estos programas ayudan, pero hay cosas que un orden es. La vía pública es para todos. Eso es muy importante. Los límites se han corrido en toda la sociedad. Cuando los padres van y retan a los maestros, porque al médico, digo, cuando van y le quieren pegar a un médico, digo, no hay orden. Vos decís, es la política, no es la sociedad. Yo creo que sí. Bueno, mira, está bien. El ejemplo del PRO, por ejemplo. Está bien, pero es una sociedad que ha admitido correr los límites todo el tiempo. Pero, entonces después, cuando ve que los límites han llegado a un lugar insospechado o un lugar ya insostenible, dice, bueno, barrámoslo todo de un plumazo. Pará, vos ayudaste a esto. Veamos cómo retrocedemos. Sí, pero no va a ser así. El tema es la ejemplaridad del poder. Fíjate, el PRO son... Todos, chicos, pará, déjame terminar una idea, déjame terminar una idea. Pero en serio, déjame terminar una idea que estoy hablando del PRO, te va a interesar, Es una idea genial. Me interesa lo que decís, mirá, lo del PRO te va a interesar, es esto lo que quiero decir. El PRO, yo creo que tienen que dar el ejemplo. Por ejemplo, lo de Quintana con Pharmacity. Basta de hacer negocios desde el poder. Esperen 4 años, muchachos. Si ya tienen plata, ¿para qué quieren más? Es la ejemplaridad del poder. La gente de abajo hace lo que puede para sobrevivir. Los de arriba son los que mandan y como mandan tienen una responsabilidad. Basta de decir que somos todos iguales. No es que somos todos iguales, pero perdóname, no somos todos iguales porque todos tenemos distintas responsabilidades, pero hay una sociedad que permite que la política haga determinadas cosas que en otros países esa sociedad no lo permite. El problema nuestro son las élites, no la gente. A ver si la dirigencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo coincido. Como que fueran extraterrestres las élites. No, las élites no son extraterrestres. Bueno, por eso, salen de esta sociedad también. Muy verticalista su pensamiento. El tema no sale solo de una sociedad. China estuvo varios siglos fuera de la historia y después entró. Digamos, no siempre se dan dirigencias. A veces sí, a veces no. Como todo, como el arte, como la literatura, como el fútbol. Nada es continuo. Me parece que el hecho concreto que estamos discutiendo aquí es el ejemplo que dice él. Lo de Quintana es horrible. Ayer, o antes de ayer, en un diario, Quintana rompió las normas, entra a la provincia, pone 1000 farmacias y se las vende a Estados Unidos. Todo el ciclo ese te hacía temblar. Eso no es inversión. La venta de lo que tenemos no es inversión.
es convertirnos en colonia. Y en eso el ejemplo del poder de turno es imprescindible para que la sociedad se reconstruya. Sí, por favor, Pioti. Ahora, sí, antes, sí. Volviendo al tema que es más importante, el de la inseguridad. Y afortunadamente está el doctor Abadi, que a lo mejor este ejemplo que voy a poner y la interpretación que él haga. Se habla de miedo, de temor. Me acordé, conozco bien la sociedad americana, bien imperfecta como es. La gente no es mejor que nosotros, pero es un primer mundo. Hay una palabra que no tiene una traducción literal, que se dice enforcement. La DEA es la Drugs Enforcement Administration o Agency. ¿Qué quiere decir enforcement? Es el temor que tiene el pueblo, la gente, el común de la gente, de que se le aplique la ley. Y eso es lo que no ocurre acá. Acá no le tenemos temor a la ley. Por eso yo descreo de determinados pensamientos que en alguna época los tuve. Acá si no hay ejemplaridad, si el que hace lo que antes describió Pablo, ocurre esto, no se encuentra esta señora y a estos dos jóvenes los tenemos mañana caminando por la calle, hay un montón de jóvenes más que van a decir, no pasa nada. ¿Cómo hizo el mundo civilizado, los países civilizados, cómo hicieron para resolver estas cuestiones? Mira, los otros días, aplicando con rigor la ley. Perdón, Tomás Abrán lo dijo y vos lo dijiste el viernes, es importante lo que dijo. Pese a los problemas, tenemos que funcionar. Entonces, ¿eso qué significa? Dejar, si es de derecha, es una cosa, y si es de izquierda, es otra cosa. Yo quisiera que hagamos un viaje imaginable al 32, la ruta 3, disculpá, y nos bajemos allí en el sepelio de la familia Alcaraz, en donde están velando a Leandro, y le preguntemos sobre la derecha, sobre la izquierda, sobre políticas partidarias. Y a ver qué opinan ellos, para que nuestros pensamientos sean alineados. Ellos nos ordenen los pensamientos. Las víctimas. Las de primera línea, las víctimas de primera línea. Ahí está la voz, ahí está el termómetro. Y eso es lo que nosotros hoy pedimos. Que sean más sensatos nuestros líderes, nuestras autoridades, que sean más imparciales en este momento. Estamos viviendo un estado de emergencia, todos. ¿Tenés hijos vos? No tengo hijos, tengo a mi esposa. Todas las madrugadas yo la despido como si fuera la última vez. Terrible. Y va a trabajar. Bueno, pero no se puede. A ver un minuto, porque lo que le pasa a él es lo que le pasa a todo el mundo, chicos. A todo el mundo. Por eso, la guerra. Si entre nosotros no nos solidarizamos y empezamos a ver de qué manera entre todos podemos vivir un poquito mejor, exigiendo que hay que exigirlo, no salimos nunca más. Vamos a la primera línea de batalla. Ahí donde está la línea de fuego. Son los vecinos, son ustedes. Somos nosotros. Están todos expuestos. ¿Sí? Hay gente que vive más protegida, otras que no. Las de menor recurso obviamente están viviendo bajo una desprotección total. No queremos pensar hacia atrás, queremos pensar en el día de hoy, ¿sí? En el luto que guardamos, y queremos pensar el día de mañana. ¿Sí? Ahí tienen que estar nuestros pensamientos, de las autoridades, de los periodistas, de la comunidad, de los trabajadores, de todos los rubros. Pero ¿sabes qué, Samuel? Algo que decía Claudio, que esto no fue ni por desigualdad, ni para nada. Fue Fue salvaje, fue violencia pura y por goce, si querés. No me voy a meter en terrenos más profundos, que por ahí uno también dice cosas que no son. Pero no tuvo nada que ver con un montón de las causas que nosotros nos sentimos más cómodos hablando, Santi. Yo hago un mea culpa también. Yo me siento más cómodo hablando de la historia de la pobreza, de que las leyes, lo que son y lo que no son, y lo que tendrían que hacer los jueces y explicarlo. Pero la verdad, hoy me siento incómodo y está bien que pase así. Yo no tengo cómo. Pero no es atípico este caso. ¿Qué le vamos a decir? No tenemos ningún arreglo, ni para él, ni para la gente. Hay un punto importante que decía Pablo y que retoma el doctor Pioti, que es la idea de orden. Orden significa la aplicación de normas que implica que el ejercicio de la ley. Ahora, si queremos ley, hay que respetar las normas. El respeto de las normas implica un cierto orden. La gente cree que orden es igual a represión en el mal sentido. Orden significa la posibilidad de vivir en libertad. Orden significa que hay no solamente derechos, sino también obligaciones. El orden protege. La gente piensa que el orden es una especie de
de poder que tiene un grupo chico para someter a todo el mundo. No, el orden lleva directamente a la dictadura. Digamos, No, a ver, por favor. en este país, sí. En este país, con la historia que tenemos, con la historia oscura, negra, que nunca logramos superar, digamos, una historia tan sangrienta, digamos, remite directamente a esa época. Por eso yo decía, con respecto a lo que decía Tomás Abraham el otro día, que problemas tienen todas las naciones. El problema es cómo los resolvieron. Sí, pero hay naciones que tienen una ley que se ejerce. Hay naciones que tienen un determinado orden donde cuando se infringe ese orden, que tiene que ver con derechos y obligaciones, la ley aplica sanciones. Y cuando se aplican sanciones, uno tiene determinados límites, no solamente porque se es bueno o malo, lindo o feo, sino porque si haces determinadas cosas, tenés una sanción y un castigo. Entonces, se ordena la sociedad en función de valores. Este es el Pero punto. José, eso es lo que no refleja la ley. La ley es el reflejo de un acuerdo social en determinado momento, consagrado en el Congreso. Cuando ese acuerdo social no existe y todos pensamos cualquier cosa, la ley, aunque esté escrita y votada y sancionada, no existe, es basura. Bueno, y es lo que pasa. Entonces está la ley, no hay nada. Bueno, pero ese es el problema que padecemos. Tenés una confusión previa, que es la herencia nefasta de la confusión entre orden y represión que recibimos de la dictadura, fue aprovechada demagógicamente también. Porque se aprovechó esa diferencia para hacer populismo, mezclando orden con represión. Pero no es solo eso. Perdón, la palabra orden con la dictadura. Vamos a lo cotidiano. Porque el doctor decía, vivir en esta ciudad es vivir estresante. ¿Sabes qué es orden para mí? Ir y que el subte funcione. Más allá que los señores metrodelegados tengan un problema salarial, que lo resuelvan de otra forma. ¿Sabés qué es orden para mí? Que los señores cuando hacen un piquete no me corten todo y lleven a un montón de gente que no sabe ni qué está haciendo ahí y que tiene que cumplir para estar en la puerta del ministerio jorobando a todo el mundo. ¿Sabés qué es orden para mí? Que cuando un juez dice 25 años, a pesar de señores como el que está acá, que se les ocurre que todos tienen que estar en la calle, el ladrón cumpla o el asesino o el violador 25 años. Orden es vivir en paz. Orden es salir y saber que puedo usar el subte, que puedo transitar una calle, que se cumple una sanción. El populismo de Argentina te dijo que orden es represión. El populismo te dijo que orden es represión. Eso es una estupidez. No, porque este gobierno todavía no solucionó. Bueno, hay que terminar con esa pavada. Por favor, voy, Paula. Yo también creo que el orden es importante. No hay sociedad sin orden. Lo peor que te puede pasar es la anomia, es la falta de norma, es la falta de saber qué le corresponde. Sí, acá se habló de la ejemplaridad de la dirigencia, más allá de que lo que Checopar expresa es el desencanto de un votante Cambiemos que esperaba otra cosa, ¿verdad? Pero más allá de ese desencanto, lo cierto es que estamos hablando de una problemática compleja que requiere, yo estoy de acuerdo, requiere que sea la dirigencia la que tome las responsabilidades. Pero también es cierto que la dirigencia es el reflejo de la sociedad. O sea, los temas no son como para que uno haga de cada cosa un ¿Pero qué hacemos? Pero ¿Qué hacemos? Hacemos todo tenemos que hacer. Eso es lo que yo creo. Tenemos que hacer todo. Y las cosas que las tenemos que hacer dentro de la ley. Y yo no creo que se trate de escracharlo a uno porque tiene una mirada. No tiene ninguna importancia. Si las personas que... Me refiero al abogado que está ahí. Yo no sé, él tiene una opinión sobre cómo debe aplicarse la ley, otros tienen otra. Lo cierto es que no han cambiado las cosas de fondo. Cambiarle la ropa oscura al policía para ponérsela con ese color morado que tiene, no sé qué color es ese, es fucsia. Convengamos que no es que, bueno, ahora sí tenés... O ir en la provincia de decir que barres con 1000 policías... Muchas cosas se hacen por la galería. Eso es erróneo. Eso no resuelve ningún problema. Pero es cierto que los problemas son ciertos. Y yo tomo las palabras del compañero. Hay que mirar el problema de las personas de cada día, que lo sufre cada trabajador. Yo creo que fue lo que más primó en lo que charlamos hoy, ¿no? Y es la impunidad genera violencia. Y lo que pasó ayer es un claro hecho de impunidad y de violencia juntas. ¿Por qué? Porque existen las normas. Argentina tiene hiperinflación normativa. Lo que no tiene la Argentina es una efectiva aplicación de las normas. Cuando un delincuente comete un hecho ilícito y le corresponden 25 años de cumplimiento de pena, por lo que fuere, el juez primero intenta aplicarle. Cuando no es el juez es la Cámara, cuando no es la Cámara es casación, cuando no es casación es la Corte, termina en un cuarto. Y ese cuarto después con los 2/3 termina saliendo, entonces no hay miedo a la sanción. Y me hago cargo de lo que digo. Hay
hay que tenerle miedo a quebrantar las normas. Las telefónicas, por ejemplo, en materia de celulares robados, hace años que existe la resolución por la cual no deben habilitarse los celulares robados. Se roban los celulares, te matan por los celulares, lo sabe el compañero. ¿Cuántas veces ingresan de una manera las pirañas en 2 segundos y se llevan los celulares de todos los del colectivo? Pero escuchame una cosa, Paola, No a la se luz puede- del día, en cada barrio que todos conocemos, sabemos dónde se venden las ruedas robadas, los estéreos robados, los relojes robados, los celulares robados. No se aplican las normas. ¿Y qué se hace con eso? ¿Qué se hace? Nada. Pero por eso entonces no hay A ver si, miedo. Gustavo, Está bien, y son quién- igual de cómplices los que compran cosas Claro, ¿y robadas. quién ¿sí? va a comprarlo? Igual de culpables, sí. Yo insisto, yo estoy de acuerdo con Seferino de que son distintos grados de responsabilidad. Pero nosotros vivimos en una sociedad donde todos creen tener derechos y nadie cree tener obligaciones. Totalmente. Y es difícil ordenar una sociedad donde todos quieren producir un acto, pero no aceptan las consecuencias de sus actos. Es muy complicado generar un consenso alrededor de eso. Todo, a ver, vos me decís, y es cierto, la seguridad no es ni derecha ni de izquierda, es seguridad. El orden no es ni derecha ni de izquierda. Es un orden para construir un determinado país donde avancemos hacia Pero un es que en objetivo todos los común. países civilizados del mundo, Pero- sea de centro izquierda, centro derecha, ponen de tenés acuerdo. orden. Pero son países Sí. más Pero ma- no son existen las sociedades, me normas, parece a mí, más Santiago. maduras. Sí. Nosotros seguimos viviendo en un estadio muy adolescente esta los sociedad. 70 Tenemos estamos, adultos que se comportan Boludeando. como adolescentes, que, y claro, el adolescente de 15, 16 años cree tener todos los derechos sin ninguna obligación. Nosotros acá tenemos adultos de 40, 50 que creen tener derechos sin ninguna obligación. Entonces así se hace muy complicado construir algo en común para poder avanzar en un país normal, que es lo que todos aspiramos, normal. Santiago, tenemos que terminar con el tema del trauma de la dictadura. Es decir, hay sociedades que han pasado dictaduras mucho más trágicas. Digo, el nazismo duró 12 años y Alemania es Alemania. En Japón cayeron 2 bombas atómicas y es uno de los países más desarrollados. Ojo con esto porque es como decir, bueno, no podemos superar, estamos traumados, nos quedamos traumados para siempre, entonces no haces nada. Pasás como una cosa así bipolar, loquísima, es decir, del garantismo a la mano dura y en el medio no hay nada. Y guarda que lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires no es casualidad. Todo el derrape que ha habido social de los últimos años, del 83 para acá, Diego una vez se enojó porque yo uso la palabra africanización del conurbano, no es una casualidad, es casi una decisión política de un grupo político. Absolutamente. Sí, a ver, absolutamente. Igual anda un poco más atrás, no es del 83, es más atrás. Sí, ¿no? podés ir a la dictadura, son dictaduras militares, el 76, obviamente. hermano, Pero yo digo, nosotros la en parte democracia, económica, es mucho más grave la democracia. Yo, Gustavo. pero, Parece un a ver, licor. si todos Para los ver lo tengo países... Julio que quiere sí, hablar no, si no. el cuadro. Sí. No, histórico. Ahora me peleo con Pablo. Histórico. Para mí la decadencia empieza o nace, la grave, la dictadura tiene su culpa, con la privatización de los servicios. Desde ahí convierten al ciudadano en esclavo. Los servicios públicos eran todos de la sociedad. Se privatizaron y así nos vamos. Un minuto, sí, José. No, creo que lo que mencionaban de que cada uno pretende hacer lo que quiere, que las obligaciones son para otros y no para uno, eso tiene que ver con el ejercicio de las normas. ¿Qué impide que cada uno haga narcisísticamente lo que quiera? El ejercicio de la ley, de la norma. ¿Y qué es el ejercicio de la ley y de la norma? Que si la infringís tenés una sanción. Tal cual. Este es el punto. La norma existe en su eficacia si se la ejerce, si no es simplemente decorativa. Este es el punto allí. Por lo tanto, yo no creo en lo de país adolescente y país adulto y nada. Es un país enfermo o un país sano. Ya tenemos bastantes años como para seguir jugando a los adolescentes. El asunto es si se va a poner una decisión de Estado en la planificación, estudio como corresponde y organización de un ejercicio de protección, de seguridad. Esto no es, algo que se puede improvisar. Tiene que conformarse a partir de una decisión de Estado, ni una determinada siquiera, plan ni de siquiera las dirigencias políticas están decididas, las dirigencias, los que gobiernan y los que están en la oposición, están decididas a juntarse en una mesa para atacar los temas que no se pueden solucionar en un periodo, que es pobreza, claramente también la inseguridad. Vos necesitas que la dirigencia en conjunto
tome una decisión, y cuando digo dirigencias no me refiero solo a la política, no logramos que se sienten en una mesa. Porque el largo plazo es muy ingrato, todo el mundo quiere ver los resultados para allá, entonces todo el mundo gobierna entonces para allá. somos muy egoístas. Pero vivimos en el mientras tanto. Esta es la vida. Pero hay un grado de marginalidad. Sí, Paola pero decía hay- algo interesante y también José respecto de la norma, del cumplimiento de la ley, de que aquel que infringe la ley tiene que saber que hay una sanción. Pero hay un núcleo de marginalidad en nuestra sociedad en donde la vida propia no vale, así como no vale la ajena. Entonces, independientemente de cuál sea la sanción, no importa, porque yo me bajo del colectivo y le pego 2 tiros, uno en el tórax y uno en la cabeza, o sea, a matar, por nada. Y si en esa situación había otra persona armada o una agente de seguridad y me mataba, no me importa. Algunos de los testigos incluso cuentan que estas personas que terminan baleando al colectivero, bueno, no estaba, A ver, probablemente y desde estarían el garantismo, drogados. ¿Cuál es la solución para ustedes, para la visión de ustedes, digo? La interpretación que ustedes hacen de la ley. Desde Sí. el abolicionismo. Ajá. Lo que creo es que, pese a que se dijeron muchísimas cosas, lo más rescatable de todo lo que se dijo, digo, desde mi humilde opinión, se trata de darle un enfoque cultural. Coincido mucho con lo que dijo el señor. Acá tampoco se puede explicar lo inexplicable, tampoco se pueden blindar todos los colectiveros y faltará blindar entonces a los pasajeros, y una vez blindados los pasajeros faltarán los trabajadores de otras ramas. Pero sí trabajar muchísimo sobre lo cultural y bueno, con lo que dijo Babi Checopar, seguramente... Pero eso es a mediano y largo plazo, lo trabajar en lo cultural. Sí. Pero ya inmediatamente, ¿qué hacemos? Bueno, inmediatamente lo que está pasando es que nosotros estamos en una fantasía de creer que lo que estamos haciendo da resultados y no lo da. Por eso insisto sobre la misma idea, tampoco nos engañemos, o tampoco ¿qué engañemos a la hacemos? gente que de buena fe pretende más punitivismo cuando lo que sobra es inflación punitiva y no está dando resultados. No, eso no es cierto. ¿Qué Eso- hacemos? Hay ¿Qué hacemos inflación con- normativa. Hay inflación normativa, pero no punitiva. ¿Qué hacemos Cuando con- llega el momento, perdóname, No, cuando disculpa. llega el momento, la frase, y el doctor la conoce mucho más que yo, es constate domicilio y libérelo. No es cierto. En la Argentina, cuando se infringe la norma, no hay sanción equitativa ni reparación a la Yo víctima. no coincido, por eso creo No que es hay cierto. cada vez mayor No es cantidad de presos, cierto. si no habría menos cantidad Pero de presos. no es así. ¿Qué hacemos? Vuelvo a la hipótesis que planteó Paulo antes. Si resulta que estas dos personas que están detenidas, o otro caso similar en donde hay flagrancia, donde se lo descubre cometiendo el delito, la consecuencia es nada. Se fue a su casa y al día siguiente Se fugó. volvió a cometer un Pero delito. fugó. Y esto no es un problema. La última vez hablamos del tema de los menores. La pregunta también, y esto se lo tendrían que hacer, porque yo también me considero garantista, ¿qué hacemos con un menor que cometió el delito? ¿Dónde lo ponemos? Me acuerdo que dije, atrasamos 100 años. La ley de patronato tiene 100 años, la ley Agote es del año 1919. Sí, efectivamente es lo que está Por funcionando. eso te digo, Sí. Santiago, no Muy es mal, culpa sí. de que el PRO, que el peronismo, que el radicalismo. No. Sí, por favor, diputado. No, primero decir algo. ¿Qué se hace ya? Es más y mejor policía, es más y mejor justicia, tratando de atacar el problema en el lugar y intentando de que alcance eso. No sabemos si alcanza o no. En el medio decir, no es un problema de votos o más votos, pues se dijo mucho acá. La verdad que no es un tema electoral. No. Seríamos todos muy miserables los que hacemos política y los que tenemos un cargo público si Pero estuviésemos no hagamos pensando... más show ni canteros mientras pase esto. Digo, a mí no me Sí. interesa, si la solución es Focalicemos- la que corresponde, no me importa perder un voto más, un voto menos, porque digo, yo vivo en esta sociedad, Claro. mi familia vive en esta sociedad, mis amigos viven en esta sociedad y no somos psicópatas, por lo menos algunos que hacemos política y estamos en la función pública somos eso. Y después son las soluciones que lamentablemente hay que decirlo y da pudor, insisto, de largo plazo. Mejor justicia, terminar con el narcotráfico, terminar con policías que no tienen formación, hay que mejorar la formación y equiparlos más. Y como hizo Colombia, tal vez, integrar a la sociedad al mismo tiempo desde Ay, todos los por lugares. favor, hagamos un punto, por favor. Sí. Gracias, Samuel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes Y por la el verdad que espacio. todo el respeto del mundo y nosotros hablamos porque todavía podemos hablar o porque por ahí no nos tocó. Pero hay que estar en los zapatos de ellos. Hay que estar en la piel de esos familiares que quedan. Hay que estar un poquito en el lugar, hay que ponerse un poquito en el lugar del otro.
Ojalá de alguna vez por todas los políticos algún día se sensibilicen con estas cuestiones. La verdad que me emociona mucho, me vulnera cuando hablo de esto porque nos puede pasar a cualquiera. Y hoy nosotros hablamos, nos vamos a nuestra casa a dormir tranquilos. Hay una familia que no va a dormir tranquila nunca más. Es fácil Hay una hija que cabalgar. nunca más va a ver Hay que bajarse del caballo. a su padre. Gracias por estar con nosotros. Y toda la solidaridad con ustedes. Muchas gracias. Así como ellos están pidiendo justicia hoy, te puede tocar a vos, a mí, a cualquiera. La verdad que me destrozan estos temas. Cuando me toca abordar estos temas, tratar estos temas en el programa, se mueven tantas fibras internas y desde que uno fue padre que tiene tantos más miedos, ¿no? Pero me parece que por lo menos lo que tenemos que hacer en nuestro humilde lugar es pedir justicia, exigirle a la gente que hay que exigirle y algún día cambiar algunas cuestiones básicas, ¿no? Recién me estaba diciendo Débora que la mujer está embarazada. Yo escuché o tengo entendido que además de la hijita de 4 o 5 años, que hoy cumple años y que él pidió hacer doble turno ayer para poder estar con su hijita hoy, tengo entendido que la esposa también está embarazada muy joven, un chico de 26 años. Por favor. Seguimos en vivo con todos ustedes. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias por venir. Tengo una obligación política y moral de decir la verdad. Pero yo soy el garante, el delegado del presidente en la garantía de la defensa nacional. Si usted tiene la verdad, saber la certeza de que nuestros hijos ya no están vivos, que nos digan. Porque nosotros no lo tenemos. Yo lo sigo esperando, miro el mar y lo sigo esperando. Me encantaría saber que los podemos encontrar. Pero desgraciadamente no hemos podido dar con el submarino. ¿Por qué usted se llena la boca del dolor de las familias y de los tripulantes si no ha hecho nada con respecto a la búsqueda en concreto real? Los 44 son héroes y estaban cumpliendo una misión en defensa de la soberanía territorial de la Argentina. Yo les he mostrado lo que es esa zona. Yo tengo un puñal clavado acá. Hace 5 meses. Muy duro. El ministro no hace pie desde que comenzó esta tragedia. Hoy la pasó muy mal con los familiares. No hay ninguna explicación lógica. En algunos momentos trastabilló, le tuvo que dar el borseo de la Armada para dar algún tipo de explicación. Cada día peor. Una persona que desde el principio demostró que no está capacitada para este cargo. Un empresario venezolano. Exactamente, un empresario venezolano a cambio de unos 38 millones de dólares, creo que es la cifra. No. 3,8. 3,8 millones de dólares, que es lo que los familiares hoy piden. Y yo creo que el ministro, ante el desorden general que tuvo, hoy se hablaron de cifras que no son gastos de la Armada, 780 millones, sino que es la inversión para encontrar a los 44 héroes. Hoy se habló de esa cifra, ahora se va a invertir esto porque la familia pide como último recurso este tipo de tecnología que tal vez permitiría Ahora, dar lo con que los ellos. familiares hoy le plantearon, y me parece la parte más dura al ministro que tuvo que exponer en la bicameral, es la idoneidad, ¿no? Porque algunos de los familiares le dijeron en la cara al ministro Aguad si él realmente era una persona idónea en materia de defensa, porque uno realmente se pregunta cuál es el expertise y la trayectoria de Aguad, que nada tiene que ver con esta área realmente que no es de su competencia, ¿no? José, recién decías que estamos en una Argentina que ya no somos adolescentes. Nos tenemos que acercar a lo que somos adultos. ¿Y cómo crecer? ¿Cómo crecer como sociedad? ¿Cómo evolucionar? Para que no pasen más las cosas que nos pasan, ¿no? A diario. Bueno, vos sabés, y alguna vez lo hemos charlado juntos, Santiago, que yo digo que cuando un paciente viene a consultar porque sufre, porque tiene problemas y quiere curarse, quiere una asistencia que lo alivie, que lo cure, hay 3 condiciones para las que uno puede trabajar, con las que puede trabajar para poder curarlo. Uno, que tenga conciencia de que está enfermo, es decir, conciencia de que está mal, conciencia de que le están sucediendo cosas por las que sufre. 2, que esté dispuesto a hacer el esfuerzo para curarse, sabiendo que no hay varita mágica, que no hay palabra sagrada, que no toco la neurona de oro en algún lugar o que te doy la pastillita de no sé cuánto, sino que hay que hacer un trabajo que tiene que ver con esfuerzo y con tiempo, por lo tanto paciencia. Si esas 3 cosas, si ese trípode está presente, podemos poner en marcha, reconociendo la complejidad del problema, toda una serie y una línea de trabajos que nos conduzcan a lo que vos llamarías madurar, reconocer la complejidad. Por ejemplo, se decía, ¿qué se haría ahora? Porque a largo plazo no tenemos tiempo, está sucediendo un lugar de violencia y de perplejidad y dolor que nos deja a todos estupefactos. Bueno, pensemos en un paciente en una situación grave, en una situación de emergencia. Primero vamos a lo inmediato, tenemos que darle aquello que le permita seguir viviendo. Una vez que esto se superó, ¿qué hacemos? Vamos a
el proyecto curativo. El proyecto curativo es la planificación y el proyecto que tiene que tener una política de Estado para en un mediano y largo plazo, en la condensación de distintas líneas, tener un programa realizable, coherente de trabajo al respecto. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Nos vamos a ir con unas imágenes hoy de un compañero nuestro. Yo la verdad que cuando me enteré de la noticia no podía creer. Cristian Caracciolo era un cámara, compañero nuestro. La gente que andaba por ahí por los exteriores seguramente lo vio, le conoció la cara, tenía su banda también. Falleció siendo muy joven, tenía 5 hijitas. Un horror lo que pasó. Así es la vida, a veces tienen cuestiones inexplicables, muertes tan jóvenes, ¿no? 50 años tenía Cristian, 50 años nada más. Bueno, lo despedimos de corazón a nuestro compañero, eternamente agradecido por todo. Lo digo yo en representación de todos los compañeros de acá que lo quieren, que lo extrañan y que seguramente lo van a tener vivo en su corazón eternamente. Cristian, un compañero nuestro que se fue muy joven, se fue. Hasta mañana. Voy caminando toda la noche pensando